Buenas tardes, mi nombre es Josefina y trabajo en la Biblioteca de Paterna del Campo. Quiero, en primer lugar, daros la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis hoy, tanto de manera presencial como de manera online. Es un verdadero honor poder encontrarnos en este espacio tan cargado de historia y significado como es el Ateneo de Sevilla. Y agradecemos sinceramente a su directiva que nos haya abierto sus puertas para compartir esta actividad. Nuestro agradecimiento se extiende también al Ayuntamiento de Paterna del Campo y a todas las personas e instituciones que han hecho posible este encuentro. Hoy estamos aquí porque hace unos meses el Club de Lectura Berta de la Dehesa, un club nacido en una biblioteca rural, con una mirada amplia y curiosa, propuso celebrar en este Ateneo un encuentro literario dedicado a la generación del 27. Nos pareció un gesto bonito y coherente traer hasta Sevilla la voz lectora de un club que cree profundamente en la cultura compartida, en la lectura como diálogo y en la memoria literaria como punto de encuentro. La Sevilla del 27 se convirtió en el escenario donde un grupo de jóvenes escritores decidió reunirse para rendir homenaje a Luis de Góngora, 300 años después de su muerte. No lo sabían entonces, pero aquel encuentro sellaría el nacimiento de una de las generaciones literarias más brillantes de nuestra historia. Una generación en la que tradición y vanguardia se dan la mano, en la que la palabra se convierte en arte total. Sus versos no se quedaron solo en el papel, influyeron en generaciones posteriores y todavía hoy siguen hablándonos. ¿Por qué hablar hoy del 27? Porque sus preguntas siguen siendo las nuestras. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Cómo unir belleza y compromiso? ¿Cómo resistir desde la cultura? Volver a la generación del 27 es volver a creer en la palabra como lugar de encuentro. La actividad que hoy os ofrecemos consiste en un recorrido compartido por distintos aspectos de la generación del 27. Cada miembro del club ha preparado un apartado. Algunas abordarán características generales del grupo, mientras que otras se centrarán en autores concretos y relevantes. Cabe señalar que la exposición que vamos a realizar es solo una parte del trabajo completo, el cual podrán consultar a través del código QR que aparece en los marcapáginas que os han entregado a la entrada. Cerraremos el acto con un momento muy especial para nosotras, el hermanamiento entre clubes de lectura, como símbolo de unión, diálogo y continuidad lectora. Y sin más, cedo la palabra a Pilar, que nos hablará sobre la fundación de la generación del 27. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablaros de la fundación de la generación del 27. Durante los días 16 y 17 de diciembre de 1927 se celebró en el Ateneo de Sevilla un homenaje a Góngora con motivo del tercer centenario de su muerte. Este acontecimiento es considerado el fundacional del movimiento literario y artístico que conocemos como Generación del 27, al ser la primera aparición pública y oficial del grupo y donde defendieron sus ideales estéticos. Para entender por qué estos poetas, todos viviendo en Madrid, terminaron en Sevilla realizando este famoso homenaje, tenemos que tener en cuenta varios hechos. Por un lado, en Sevilla llega al gobierno ateneísta una nueva junta directiva en la que, bajo el mandato de Manuel Blasco Garzón, figuraban dos jóvenes escritores muy ligados a la nueva sensibilidad literaria: el médico José María Romero Martínez y el poeta Alejandro Collantes de Terán, presidente y vicepresidente respectivamente de la sección de literatura, y a los que se les puede atribuir la propuesta de organizar el acto en homenaje a Góngora. Y por otro, la relación de amistad entre Ignacio Sánchez Mejía y los poetas vanguardistas, que en esos momentos, ante sus propuestas de realizar un homenaje a Góngora, solo recibían negativas.
Este torero sevillano, atraído también por el mundo intelectual, se interesó en la obra de Góngora, que junto a su pasión literaria explicaría su implicación en estos actos. Existe una carta que evidencia la relación entre José María Romero e Ignacio Sánchez Mejía y que define la participación de ambos en esta actividad, de la que se desprende que Sánchez Mejía es el artífice de la llegada a Sevilla de los poetas para que participaran en los actos organizados por el Ateneo. Lo que sucedió durante esos días lo explica muy bien Rafael Alberti en La Arboleda Perdida, la obra de sus memorias. Con quien Ignacio Sánchez Mejía se encontraba realmente bien era con nosotros, tanto que un día nos metió a todos en un tren y nos llevó a Sevilla, al Ateneo. Había arreglado con su presidente una serie de lecturas y conferencias a cargo de los 7 literarios madrileños de vanguardia, como nos llamó el Sol, o la brillante Pléyade, según un diario local a nuestro arribo. Los componentes de tan radiosa constelación fueron José Bergamín, Juan Chabás, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Pero no solo estos poetas participaron en la preparación del encuentro, también lo hicieron Pedro Salinas y Vicente Alessandre, aunque no pudieron estar de forma presencial en Sevilla. Y entre el público se encontraban Luis Cernuda y Adriano del Valle, poetas que más tarde serán reconocidos como miembros de esta generación del 27. Alberti continúa diciendo que las veladas nocturnas del Ateneo tuvieron un éxito inusitado. Define a los sevillanos como estruendoso y exagerado hasta lo hiperbólico y relata, comparando el Ateneo con una plaza de toros, cómo el público disfrutó de las intervenciones, siendo el broche final, tras la lectura del Romancero gitano de Lorca, inédito aún, el desbordado frenesí de Adriano del Valle, que puesto en pie sobre su asiento llegó a arrojarle a Federico la chaqueta, el cuello y la corbata. En definitiva, aquellos días de diciembre de 1927 en Sevilla no fueron solo un homenaje a Góngora, fueron el momento en el que un grupo de jóvenes poetas decidió mirar al pasado para crear una poesía completamente nueva. Sin saberlo, estaban dando origen a una de las generaciones literarias más brillantes de España. Lo que empezó como unas lecturas y conferencias en el Ateneo terminó convirtiéndose en el nacimiento de la generación del 27, un grupo de autores que marcarían para siempre la historia de la literatura española. Ahora le paso el turno a mi compañero y amigo Pepe Santiago, que nos hablará de la influencia de Góngora en la generación del 27. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a hablar sobre las influencias de Góngora en la generación del 27. Al ser Góngora el motivo del encuentro de los poetas y escritores de la generación del 27, hemos considerado oportuno dar unas pinceladas sobre la vida de este gran poeta y comentar por qué les gustaba tanto a estos jóvenes. Luis de Góngora está entre los poetas y escritores que conformaron lo que llamamos el siglo de oro, a caballo entre el siglo XVII, XVI y XVII. Los miembros de la generación del 27 ven en Góngora un poeta barroco, con gran formación clásica, formación que se aprecia en su poesía bucólica, inspirada y en su admirado Virgilio y en la elección de muchos de sus temas, como la fábula de Píramo y Tisbe, tomada de una de las metamorfosis de Ovidio. Pero a la vez era un poeta innovador, como se puede comprobar sobre todo en Las Soledades, donde su poesía experimenta un cambio radical utilizando el lenguaje hermético, haciendo gran uso de la metáfora y usando una rima libre. Y es precisamente este salto a la modernidad lo que influye en nuestros poetas. Lorca dice que a Góngora no hay que leerlo, hay que estudiarlo, y nos da un poco de las claves de por qué influyó en él y en sus coetáneos. Lo considera como un poeta maltratado, ya que en los estudios de su época se le presentaba como un príncipe de la luz que a partir de escribir sus soledades se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Lorca valoraba enormemente el lenguaje de Góngora, construido a base de imágenes poéticas que se aprecian, por ejemplo, cuando para referirse a la boca de la protagonista de un soneto dice:
pequeña puerta de coral preciado. El hecho de que en vida no pudiera publicar ninguna de sus obras hace que los jóvenes poetas del 27 reivindiquen su poesía para hacer una especie de exégesis de su obra y una publicación de sus obras completas. Con la intención de hacerlo, pidieron colaboración a otros escritores, algunos ya consagrados como Unamuno, que contestó que no participaría porque Góngora era un pedante y no se le entendía nada, dicho por Alberti en una entrevista, y al que se le unió en la negativa Valle Inclán y Juan Ramón Jiménez. Solo Dámaso Alonso consigue hacer una lección de sus soledades con notas para aclarar el significado de este poema que para la mayoría de la gente era difícil de entender. Pero Góngora no solo escribió sesudos poemas, sino también lo que conocemos como letrillas, como Ande yo caliente, ríase la gente. Comienzo que se cree que va dirigido directamente a Quevedo, con el que se llevaba fatal, al que llamaba Quevedo. Y había un escrito, un poema en honor a Góngora, que comenzaba con eso de érase un hombre a una nariz pegado. Al menos se insultaban con estilo. Para terminar, es preciso añadir que además de Góngora, en los poetas que se sentaron en el Ateneo, influyeron mucho los movimientos vanguardistas que se estaban produciendo y extendiendo por todo Occidente, por su afán de innovación poética, siendo los movimientos que de más trascendencia tuvieron entre ellos el surrealismo y el ultraísmo. Gracias a los poetas del 27, la voz de Góngora volvió a resonar con fuerza en la literatura española. Una voz que junto a los elementos de vanguardia introducidos por ellos siguen iluminando nuestra poesía. A continuación, elevamos nuestra experiencia sensorial de esta jornada con una intervención musical a cargo de mi compañero y amigo Leonardo Alanis. Muchas gracias. En su forma más sencilla, Ernestina de Champollion, una poeta del grupo de los Sin Sombrero, 1905-1999. No sé si sabéis que nació en una familia aristocrática. Creció en un ambiente culto, conservador, y dominaba el inglés, el francés, el portugués. Su padre, sin embargo, se opuso a que ella hiciera o realizara estudios superiores. De la mano de Juan Ramón Jiménez, ella entró en los ambientes más creativos de Madrid y trabó amistad con María de Maeztu, con Concha Méndez, compartía tertulias con García Lorca, con Alexandre, con Alberti. Es el tiempo en el que ella también traba una duradera amistad con Carmen Conde. En 1936 se casó con Juan José Domenchina, que era el antiguo secretario de Azaña, era también escritor, y lo acompañaría durante la Guerra Civil, ejerciendo como enfermera, y más tarde en su exilio, primero en Francia y más tarde en México, país del que toma ciertos aires esta sencilla canción que vamos a escuchar. Allá en México, nunca mejor dicho, siguió en contacto con León Felipe, con Luis Cernuda, y en el año 59, en 1959, muere su marido, y eso estimuló en ella su regreso a la poesía. Volvió a España en 1972, donde va a iniciar, digámoslo así, la poesía de su última época, la que algunos críticos más valoran. Aquí es donde hay que situar este poema, Carta al vacío, en el que se aprecia su evolución desde un cierto romanticismo a una poesía más mística, más conceptual, marcada siempre por el sentimiento religioso que nunca la abandonó. Está publicado en su libro del vacío y sus dones en 1993. Ella moriría 6 años después. Refleja una profunda reflexión sobre la soledad, la presencia espiritual y la acepción de la realidad, ¿no? La aceptación de la realidad en sus últimos días. Aborda la ruptura física con los seres y con las cosas queridas, con la fe y la esperanza en la vida del más allá, temas que son constantes en esta época
de su producción poética y de su vida. Su figura ha sido muy esquinada y apartada durante mucho tiempo, sin embargo debe ser reivindicada, no solo porque sea del asesino sombrero, sino porque ella representa una voz singular, con luz propia, dentro de esa generación tan deslumbrante a la que perteneció. Ese escribir a alguien o lanzarse al silencio, a nadar en lo oscuro, a encender una llama, aunque ahoguen las penas. Cártalo que no existe, hay buzones alados que se disparan solo, y un correo sin prisa, mi trayecto seguro. Eludir el camino que todos conocemos, seguir hacia adelante, ruta de los que intentan lo que nunca pensaron y se sienten felices porque hay algo distinto, porque se desvanece de pronto lo que sobra y no existe el vacío si queremos colmarlo. Es un 11 de diciembre de 1936. Son las 4 de la tarde. Es una tarde desapacible. Una inmensa multitud se congrega en la plaza de Emilio Castelar de Valencia. Suenan himnos, ondean banderas. León Felipe recita un poema sobre la heroica Madrid. Hay aplausos, bandas, coros. Se interpretan canciones diversas. Y llega el turno de Machado. Y después de recibir una enorme ovación, recita: el crimen fue en Granada. Han pasado algo más de 5 meses desde su asesinato. José, su hermano, estaba allí y cuenta que del fondo de este improvisado escenario subió lentamente y con gran esfuerzo el poeta, y surgió su figura como si saliera por el escotillón de una comedia de magia. No creo que el autor de Soledades haya hecho en su vida mayor sacrificio. Se encontraban allí también José Moreno Villa, poeta, que evocará los apuros de Machado para trepar por unas vigas y tablones estando torpe de movimientos como estaba, y José Bergamín, amigo y editor de Lorca, que dará fe de este modo de la intensa emoción transmitida por Machado durante la lectura de su ya famosa elegía. Yo he visto subir al poeta un claro mediodía a un tingladillo levantado en medio de la plaza más grande de Valencia. Le rodeaba una inmensa muchedumbre. Parecía que subía al cadalso. Mas no ahogaba su voz. Por el contrario, habló desde allá arriba con tal fuerza que aquel dejo tímido y altivo de su palabra le iba desnudando, o mejor dicho, vistiéndola de sangre, por un pensamiento que expresaba los sentimientos en conmoción de los pueblos de España. Cantaba el poeta la muerte de Federico García Lorca, y quienes escuchábamos aquella voz que tantas veces escuchábamos al cobijo de su intimidad solitaria, le veíamos por vez primera dibujando en el aire su contorno con precisión exacta, con veracidad física.
hablaba desentrañando sangrientamente de su propia voz enfurecida algo mucho más hondo que su vida personal invisible, la vida visible por su palabra de un pueblo entero. Como un solo hombre, la multitud se revelaba en esa voz entera del poeta que al decirse, al hablar, lo hacía como un solo pueblo y como un hombre solo. Besito de verano. Esto lo recoge en la biografía de Machado, Viajero de equipaje, Ian Gibson. Recoge los testimonios. Hace muchos años, aquí en Sevilla había una librería, se llamaba El Toro Suelto, que regentaba Enrique Iniesta. Envolvía los libros que se compraban allí en un papel donde estaba este poema. Eso hace ya más de 40 años. Fue ahí donde yo me encontré con un poema que es muy conocido. El crimen fue en Granada. Se bebió caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron, los ojos rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas, que fue en Granada. Crimen saber, pobre Granada, en su Granada. Se debió caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Y al sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando la muerte, y ella escuchaba, porque ayer mi verso compañera sonaba el golpe de tus secas palmas y diste hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana muerte mía, que bien contigo a solas por estos aires de Granada. Mi Granada. Se le vio caminar labrada amigo de piedra y sueño de la Alhambra, un túmulo al
donde llore el agua, eternamente viva, eternamente viva. El crimen fue de la plata. Ay, ay, no sobra nada. Después de esta maravillosa intervención de Leonardo Laniz, con música original propia, vamos a presentar a los verdaderos protagonistas de este homenaje, los poetas y escritores, incluidas escritoras, de la generación del 27. Definir una lista cerrada de la generación del 27 ha sido una ardua tarea, ya que no fue un grupo formalmente constituido, sino una red de amistad y afinidades estéticas fraguadas en lugares como la residencia de estudiantes. Su naturaleza flexible, el olvido histórico de las mujeres y la dispersión causada por la guerra civil y el exilio han dificultado establecer un censo único, convirtiéndolo más en una constelación abierta que en un club exclusivo. Según Dámaso Alonso, en una generación poética. Los poetas que formaron la generación del 27 fueron Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Alessandre, Luis Cernuda y Manuel Antolaguirre. A partir de aquí se fueron añadiendo nombres, ya que alrededor de estos autores iniciales existieron otros que por su temática, fecha de nacimiento y calidad de su obra se tendrían que considerar miembros de la generación. Tal como lo expresó Dámaso Alonso, la generación inicial fue de poetas, en masculino, sin inclusión. Sin embargo, y a pesar de que durante décadas el canon académico ignoró a la figura femenina, también ellas, las denominadas sin sombrero, forman parte de esta generación. Introducir, aunque sea mínimamente, algunos datos de todos ellos es inviable por falta de tiempo. Nuestro trabajo se centra solo en 6. 4 poetas, casualmente todos ellos presentes en el homenaje de 1927, y 2 escritoras. La elección ha sido puramente personal, según el interés y el gusto de cada exponente. Sin embargo, creemos conveniente que al menos el nombre de cada uno de ellos se haga eco en esta sala el día de hoy. Cuando finalice la presentación visual que veremos a continuación, echaréis en falta algunos autores. Serán aquellos que posteriormente hablaremos. Y aún así seguirán faltando algunos, los que también participaron en los actos celebrados aquí hace casi 100 años, cuyas voces nos acompañarán esta tarde de la mano de las compañeras del Club Salema y el Club de Lectura con Amor de Bollullos Par del Condado, que leerán un poema de cada autor, por lo que le veremos en la pantalla a su debido tiempo. Aquí tenemos que hacer un inciso y aclarar que hemos incluido dentro de los poetas que se leerán uno de José Bergamín, ya que aunque la crítica oficial le han negado siempre su pertenencia a la generación del 27, clasificándolo entre los miembros de la generación de 1914, participó en los comienzos del 27, colaboró en sus publicaciones, fue editor de sus primeros libros, por lo que puede decirse que fue uno de sus representantes más genuinos y nosotros hoy hemos querido darle su sitio en este espacio. Y sin más dilación, estos son algunos de los poetas que formaron parte de la generación del 27. Adriano del Valle, Manuel Antolaguirre, Juan José Domenchina, Emilio Prado, Luis Cernuda y Pedro García Cabrera. En cuanto a las mujeres que forman parte de la generación del 27, conocida como ya hemos indicado como las sin sombrero, solo vamos a presentar algunas de las escritoras más relevantes
Ellas se merecen otro homenaje que algún día realizaremos. Y debemos añadir que no solo fueron escritoras o poetas, también forman parte de este grupo pintoras, escultoras, ilustradoras e incluso cantantes. Ya hemos conocido a Ernestina de Champurcí de mano y voz de Leonardo, y algunas más de ellas son Concha Méndez, Margarita Gil José, Lucía Sánchez Zaunil, Margarita Ferrera y María Teresa León. Y antes de dar paso a mi compañera Eva, es conveniente aclarar que nuestro trabajo no pretende ser un exhaustivo estudio científico o académico sobre la generación del 27. Nuestro propósito es rendir homenaje a su figura y a su legado desde nuestra mirada de reconocimiento y admiración como lectoras y lectores, donde reflexionamos de una manera personal sobre su vida y sus obras, dotándolo más bien de un carácter ensayístico. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no formo parte del club de lectura de Berta de la Dehesa, de Paterna. Estoy aquí por mi amiga Luna Romero, que es ella quien ha escrito lo que yo voy a leer y quien ha hecho la investigación sobre Vicente Aleixandre. Hay santuarios de muchos tipos: religiosos, arquitectónicos, científicos, culturales. Hoy nos encontramos en uno de ellos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Yo me quedé sobrecogida en la huerta de San Vicente, en Granada, la finca de veraneo de la familia García Lorca, al igual que los poetas que visitaron Belintonia, nombre por el que se conoce la casa donde vivió durante casi 40 años Vicente Aleixandre, que era otro santuario de la palabra y la resistencia. Sobrecogida por el espacio donde habita la cultura y la palabra, voy a hablar de un premio Nobel de Literatura nacido en esta ciudad. En el dossier también hay un poema que me ha dicho Luna sobre la Puerta de Jerez, porque Vicente Aleixandre nació justo al lado de la Puerta de Jerez. Vicente Aleixandre, miembro destacado de la generación del 27, vivió la guerra civil y la dictadura franquista sin marcharse de España. Sin embargo, su permanencia no significó adhesión al régimen. Al contrario, se le considera un ejemplo de exilio interior. Él no se fue porque estaba enfermo y no podía irse. Permaneció físicamente en el país, pero intelectualmente y moralmente se mantuvo fuera de la ideología dominante. Belintonia, su casa, se convirtió en un refugio cultural, un espacio de libertad donde jóvenes poetas podían expresarse sin miedo. Su poesía, aunque no abiertamente política, defendía valores como la solidaridad, la dignidad humana y la libertad, lo que constituía una forma de resistencia silenciosa. Este exilio interior no fue pasivo. Fue una postura ética, una manera de preservar la cultura y la sensibilidad poética frente a la censura y la represión. La resistencia de Aleixandre no se manifiesta en consignas, sino en su manera de entender la poesía. La poesía como espacio de verdad frente a la propaganda. La defensa del ser humano como centro moral. Y la creación de una comunidad literaria que sobrevivió gracias a la palabra compartida. Su obra se convierte así en un acto de resistencia cultural. Mantener viva la imaginación, la empatía y la libertad interior cuando el entorno político intenta sofocarlas. Puede parecer sorprendente, pero los clubes de lectura comparten varios elementos con ese espíritu de exilio interior y resistencia. Igual que la Casa de Aleixandre fue un refugio para escritores, los clubes de lectura crean espacios donde se puede pensar, disentir y dialogar sin miedo. Son pequeñas comunidades donde la palabra circula libremente. En un mundo dominado por la inmediatez, la desinformación y el consumo rápido, reunirse para leer y conversar es un acto de resistencia cultural.
Se defiende la profundidad frente a la superficialidad. Se fomenta la reflexión frente a la prisa. Y se mantiene viva la literatura como herramienta de comprensión del mundo. Alexandre acogía a jóvenes poetas para transmitirles una tradición literaria viva. Los clubes de lectura hacen algo similar. Comparten lecturas, transmiten sensibilidad, crean comunidad alrededor de la palabra. Tanto en Alexandre como en los clubes de lectura, la lectura se convierte en un acto de libertad interior, una forma de mantener la mente abierta incluso cuando el entorno es hostil o acelerado. Vicente Alexandre encarna un tipo de resistencia silenciosa pero poderosa, la que se ejerce desde la palabra, la sensibilidad y la comunidad. Los clubes de lectura, salvando las distancias históricas, continúan esa tradición. Son espacios donde la literatura sigue siendo un refugio, un lugar para pensar juntos y una forma de mantener viva la libertad interior. Doy paso ahora a Fátima Raposo del Club de Lectura Zalema, quien leerá un poema de Jorge Guillén titulado Las violetas. Muchas gracias. Con el arpa del amor, para la Virgen de los Valles. Agrupadas, profundas, tan íntimas, pequeñas, a lo lejos recónditas, como si os escondierais, suaves, crepusculares, tiernamente modestas, y con una ternura que sin llamar espera, sabéis enamorarnos, fragantes violetas. Buenas tardes, soy Pepi y voy a hablar un poco sobre Salinas. Pedro Salinas Serrano nace en Madrid en 1891. Este escritor y catedrático destacó por su brillante carrera académica, que desarrolló tanto dentro como fuera de España. Entre muchas de las universidades en las que desempeñó como profesor tenemos la Sorbona, Cambridge, Puerto Rico, Boston y Baltimore. Fue catedrático también en la Universidad de Sevilla, teniendo como discípulo a Cernuda. Igualmente fue director en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander. Y aquí fue donde le sorprende la Guerra Civil Española. Se exilia a Estados Unidos, donde imparte clases en varias universidades, hasta que muere en 1951, y por expreso deseo del poeta, es enterrado en Puerto Rico, pues la considera como su segunda tierra. Su obra poética está dividida en 3 etapas. La primera se caracteriza por el interés en la poesía, buscando una libertad formal en el ritmo y en la rima, influenciado por Juan Ramón Jiménez y los movimientos vanguardistas de la época. Se interesa por la tecnología de su tiempo, escribiendo poemas dedicados como a la bombilla, el coche, etc. De esta primera etapa destaca su poema Presagios. Su segunda etapa se centra en el amor, el que aparece como una vía de conocimiento radical, como la conexión pura entre dos seres en una búsqueda hacia el otro, como un camino exigente hacia el auténtico. De ahí que se le conozca como el gran poeta del amor, entendido como una energía positiva, un trabajo para mejorarse a sí mismo y a su amada, un proceso de crecimiento personal. Escribe ahora la trilogía del amor, en la que destaca la voz a ti de vida. La tercera etapa llega con la fractura de la Guerra Civil Española y el exilio. Ahora el tono cambia, se vuelve más grave. Utiliza la poesía para confrontar la dureza de la historia, y la tecnología que le facilitaba en los inicios muestra su faceta más terrible, como en el poema que le dedica a la bomba atómica. Su mirada se universaliza y reflexiona sobre el destino humano desde el dolor del exilio. Ahora escribe El contemplado. En cuanto a su relación con la generación del 27, Salinas no era visto por los demás miembros de este grupo como un maestro en el sentido jerárquico, sino como el primero entre iguales. Aunque por su edad era uno de los mayores del grupo, su relación se basaba en la camaradería intelectual.
junto con Guillén, formaban el núcleo de la poesía pura, y el resto los veía como los arquitectos teóricos del movimiento. Más que dar lecciones, Salinas ejercía un magisterio a través del diálogo. Más que un maestro alquimitar, fue el intelectual de referencia, alguien a quien sus amigos escuchaban con especial atención por su lucidez, para explicar qué estaban haciendo ellos mismos con la poesía. En definitiva, la obra de Pedro Salinas destaca por ser un intento de defender los valores ideológicos y desinteresados de la cultura europea anterior a la Segunda Guerra Mundial. Su honda humanidad nos lo presenta preocupado por descubrir el lado oscuro de las cosas, aquello que las explica y nos ayuda a encontrar nuestro propio camino. Todo lo expuesto anteriormente carece de sentido si no terminamos con la verdadera voz de Salinas, la poesía. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú, y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra del mundo, te diré, yo te quiero, soy yo. Os dejo con Alegría Gallardo, del Club de Lectura Zalema, que os va a recitar un poema de Dámaso Alonso titulado Vida. Muchas gracias. Entre mis manos cogí un puñadito de tierra. Soplaba el viento terrero, la tierra volvió a la tierra. Entre tus manos me tienes, tierra soy. El viento orea tus dedos, largos de siglos. Y el puñadito de arena, grano a grano, el gran viento se lo lleva. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar de una pensadora llamada María Zambrano. María Zambrano fue una de las grandes pensadoras españolas del siglo XX, filósofa, ensayista y figura clave del pensamiento humanista. En su obra une razón, poesía y vida, de una forma profundamente original. Vivió desde 1904 a 1991 y se formó en un contexto intelectual muy rico, vinculado a la generación del 27. Fue una mujer brillante, en un mundo masculino en el que casi no se le dio voz. Mientras muchos filósofos buscaban la verdad únicamente a través de la razón lógica, María Zambrano defendió que la razón por sí sola no basta para comprender al ser humano. De ahí nace su idea más conocida, la razón poética. Para Zambrano, la verdad no se alcanza solo pensando, sino también sintiendo, recordando, soñando y viviendo. Ella decía que hay conceptos como el duelo, el dolor, el miedo, el amor o la identidad que no se entienden con la lógica, sino que necesitamos otro tipo de palabras más cercanas a la poesía. Es un saber sobre el alma abandonado por los filósofos tradicionales. La idea es que hay cosas que no solo se explican, se sienten. La vida de María Zambrano estuvo marcada por el exilio. Tras la Guerra Civil Española, vivió más de 40 años lejos de España. Este exilio no fue solo geográfico, sino también interior. Una experiencia de desarraigo que influyó profundamente en su pensamiento. Para Zambrano, el exilio es una herida, pero también una forma de lucidez. Desde la pérdida, el ser humano puede mirar el mundo con mayor claridad y compasión. Ella escribía para no endurecerse, para que pensar no la alejara de sentir. Quizás por eso, cuando la leemos, sentimos que alguien nos habla en voz baja. Además, María Zambrano formó parte de las Sin Sombreros,
un grupo de mujeres intelectuales dentro de la generación del 27, silenciadas durante años, que rompieron normas sociales y culturales. Mujeres que pensaron, crearon, transformaron la cultura, pero cuyo conocimiento llegó muy tarde. En su pensamiento y en su vida hay una clara dimensión feminista, aunque ella no se definiera así de forma explícita. Defendió la identidad femenina y una filosofía más humana, desde lo vivido y lo afectivo, frente a modelos tradicionalmente masculinos, rígidos y excluyentes. Entre sus obras más importantes destacan Persona y democracia, donde reflexiona sobre la política desde una perspectiva ética y humana. Para María Zambrano, la democracia no es solo un sistema político, sino una sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Otro libro profundamente poético es Claros del bosque, en el que el pensamiento aparece como destellos de luz entre las sombras. Las obras de María Zambrano no son novelas, no se leen de corrido ni buscando una historia, se leen poco a poco, incluso abriendo un libro al azar. A veces la entiendes, otras no, pero no pasa nada, porque lo importante es si algo te toca, te hace parar a pensar en tu propia vida. Quizás María Zambrano no sea una autora para entenderla, sino para escuchar lo que despierta en nosotras y aceptar que a veces la literatura no nos da respuesta, pero nos hace compañía, y eso al final es también una forma muy bonita de leer. María Zambrano nos dejó una forma distinta de entender la filosofía, no como un sistema cerrado de ideas, sino como un camino para comprender la vida. Leerla y recordarla hoy no es mirar al pasado, sino entender mejor quiénes somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo habitamos en un mundo que sigue necesitando razón, sí, pero también sensibilidad y humanidad. Siguiendo con la estructura de la presentación, tomará la palabra Inmaculada González del Club de Lectura Con Amor, con un poema de Gerardo Diego titulado Giralda. Muchas gracias. Giralda en prisma puro de Sevilla, nivelada del plomo y de la estrella, molde en engaste azul, torre sin mella, palma de arquitectura sin semilla. Si su espejo la brisa enfrente brilla, no te contemples, ay Narcisa, en ella, que no se mude esa tu piel doncella, toda naranja al sol que se te humilla. Al contraluz de luna limonera, tu arista es el bisel, hoja barbera que su más bella vertical depura. Resbala al tacto su caricia vana, yo mudéjar te quiero y no cristiana, volumen nada más, base y altura. Buenas tardes. Soy Juana y voy a hablar sobre Rosa Chacel. Novelista, poeta, ensayista y miembro destacado de la generación del 27. Su obra se caracteriza por su estilo vanguardista y la exploración de temas como la identidad, la libertad, la creatividad, rodeándose de intelectuales influyentes como José Ortega y Gasset, al que consideraba su maestro, colaborando con él en la Revista de Occidente. Rosa Chacel nació en 1898 en Valladolid y creció en un ambiente vinculado al arte. Era sobrina nieta de José Zorrilla y su madre era maestra educándola en casa de niña. A los 10 años se mudó a Madrid, lo que le permitió algunos años después estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde entró en contacto con círculos intelectuales, frecuentando el Ateneo de Madrid. Con 20 años comenzó a vincularse con la bohemia literaria de los cafés madrileños, formando parte del ambiente intelectual de la generación del 27, coincidiendo con escritores como Lorca, Alberti o María Zambrano, aunque ella siempre fue algo distinta.
Su obra es más filosófica que poética y su literatura no busca tanto contar grandes aventuras como querer entender el mundo y explorar y desentrañar los misterios de la mente humana. En sus novelas, de gran complejidad narrativa y reflexiva, aparecen rasgos como la experimentación formal y moderna, la búsqueda de nuevas formas narrativas y el interés por el pensamiento y la cultura europea, como podemos ver en su obra Estación de ida y vuelta. La situación española tras el estallido de la Guerra Civil le obliga a exiliarse y se traslada a Brasil junto a su familia. En este exilio construye una carrera literaria excelsa, aunque sus novelas no llegan a España hasta décadas más tarde. El rasgo típico de su escritura en El exilio, con una mirada psicológica profunda y un mundo interior muy elaborado, lo vemos en Memoria de Leticia Valle, novela contada a través de los ojos de una niña que analiza todo lo que ve, todo lo que siente y todo lo que sucede a su alrededor. Su matrimonio con el pintor Timoteo Pérez Rubio fue bastante peculiar. Mantiene una relación a distancia, marcada por las infidelidades y la dependencia económica, lo que hace que Chacel viva instalada entre la dependencia material y la altivez espiritual. Confrontando esta situación con su orgullo, que hizo mella tanto en su carácter, tornándose amargada, esta especie de frialdad antipática que me caracteriza, como ella misma decía, y el carácter de su obra, de su egocentrismo torturado. La separación de su marido le lleva a una situación precaria como madre soltera, hasta el punto de pensar en el suicidio como posible opción. Rosa Chacel regresa a España definitivamente en 1974 gracias a una beca de creación literaria de la Fundación Juan March, que le proporcionó el dinero necesario para escribir una de las obras que más reconocimiento darán a la autora, Un barrio de maravilla, que le valió el premio de la crítica en 1976. Con esta novela, de marcado carácter autobiográfica, consigue una relevancia meritoria, que no es de acorde a su situación económica, y menor en todo caso de lo que creía merecer. Rosa Chacel falleció en Madrid en 1994 y está enterrada en Valladolid en el Panteón de Personas Ilustres. Chacel fue una autora adelantada a su tiempo en el análisis de la conciencia femenina y, a pesar del complejo exilio que vivió en soledad, construyó una de las obras más representativas de la literatura española. Continuamos con un poema de Juan Chabás titulado Madrugada, leído por Miriam del Cruz Lecturas con Amor. Sin viento, velas blancas quietas en nuestras almas, un airecillo de rocío, llueve rosas con lunas sobre los ojos, y nuestras manos, puras, aún de madrugada, ovillan una madeja de estrellas últimas que ha roto un gallo en su garganta. Buenas tardes. Yo me llamo Charo y voy a hablar sobre Rafael Alberti. Rafael Alberti nació en 1902 en el puerto de Santa María. Sus primeras inquietudes se dirigieron hacia la pintura. Su estilo es vanguardista, influido por el surrealismo. Pero poco a poco supo que lo suyo no era la pintura, era la poesía. Él dice que en su juventud descubrió dos palabras que marcaron su vida: libertad y república. Y siempre tuvo muy claras sus ideas políticas. Y esto en el caso de Alberti es importante, porque la mayoría de su obra es inseparable de sus ideas sociales. Fue un escritor muy alejado del Parnaso y muy enraizado en la tierra, siempre en contacto con la realidad. Alberti no vivió en la residencia de estudiantes de Madrid, que es donde se fraguó el germen de la futura generación del 27, pero la visitaba casi a diario, de tal forma que muchos amigos pensaban que era un residente más. Siempre fue un gran amigo de García Lorca. Cuenta que en Madrid los llamaban el Joselito y el Belmonte de las letras,
porque iban siempre juntos. Pero nunca fue a Granada, como recoge la maravillosa poesía Balada del que nunca fue a Granada. Su primer libro es Marinero en Tierra, que publicó con solo 23 años, ganando el Premio Nacional de Poesía. Uno de los miembros del jurado de este premio, dotado con 5.000 pesetas de la época, fue Antonio Machado. Voy a hacer un pequeño inciso que no está aquí, pero es que esta mañana he estado intentando saber a qué corresponden 5.000 pesetas de 1928 ahora y no lo he conseguido. Pero debe ser muchísimo. A mí me suena que es demasiado, no sé. Por lo que ganábamos cuando era pequeña. Pues a mí me parece mucho. No lo he conseguido. En este libro recrea la nostalgia del mar de Cádiz, donde pasó su infancia y adolescencia, hasta que su familia se trasladó a vivir a Madrid, donde se consideró una especie de marinero varado en la calle Gasca, como vemos en la siguiente estrofa. El mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? La producción literaria de Alberti es amplísima. Destaca también el libro La arboleda perdida, recogiendo sus memorias, o su libro sobre los ángeles, escrito en 1928 después de sufrir una crisis espiritual. En su libro Poeta en la calle, que recoge sus escritos entre 1931 y 1935, se nota ya mucho la politización de su obra. No escribió solo poesía, sino también teatro, como el titulado Noche de guerra en el Museo del Prado. Ante los constantes bombardeos sobre Madrid, se hizo necesario que las obras maestras que albergaba el Prado fueran puestas a salvo cruzando la frontera española. Él y otros muchos de su generación, como María Teresa León, contribuyeron a que esas obras de arte se salvaran. Su salida hacia el exilio, junto con su ya pareja María Teresa León, a mí personalmente me recuerda mucho a la película Casablanca, ya que fue una salida difícil y el periplo empezó en Orán, para ir después a Marsella, París, Argentina, donde estuvo bastante tiempo, y finalmente a Roma. Del exilio volvió en 1977, después de la muerte de Franco. En este regreso dijo su famosa frase: me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta. Su implicación social y política continuó en la transición española. Fue diputado por el Partido Comunista de España en el Congreso, y algunas de sus poesías fueron hechas canción por los cantautores que tanto hicieron por la transición española y que actualmente tanto echamos de menos. Canciones como La Paloma, que da nombre a un disco de Serrat, o el poema Galopar, musicalizado por Paco Ibáñez y con el que termino. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Alberti murió en 1999 en su casa del Puerto, y sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Cádiz que él tanto amó. Y ahora cedo la palabra a Isabel Rosado, del Club de Lectura Zalema, quien leerá un poema de José Bergamín titulado La sombra y la muerte. Muchas gracias. En todo hay cierta inevitable muerte. Cervantes. Siento que paso a paso se adelanta al doloroso paso de mi vida, el ansia de morir que siento asida como un nudo de llanto a la garganta. Fue soledad, fue daño y pena, tanta pasión que en sangre, en sombra detenida, me hizo sentir la muerte como herida por el vivo dolor que la quebranta. Siento que paso a paso, poco a poco, con un querer que quiero y que no quiero, se adentra en mí su decisión más fuerte, sintiendo en cuanto miro, en cuanto toco, con tan clara razón su afán postrero, que en todo es cierta, inevitable muerte. Buenas tardes, soy Dolo y os voy a hablar de Federico. Federico García Lorca es uno de los autores más conocidos y estudiados de esta generación, por lo que es difícil comentar y aportar algo nuevo sobre él.
Sin embargo, Lorca trata en muchas de sus obras un tema que nos toca bien de cerca: la vida de las mujeres de los pueblos andaluces, mujeres rurales como nosotras, y que él representa no como figuras decorativas, sino como núcleo emocional, simbólico y trágico de sus historias. Hoy vamos a realizar una comparativa entre las mujeres de Federico y las mujeres actuales. Lorca usa el teatro como medio para dar voz a las mujeres, convirtiendo en un grito poético la realidad vivida por ellas: el silencio impuesto, el que dirán, la honra, el deber por encima del deseo. Federico crece entre pueblos rurales granadinos, que marcan profundamente los ritmos de la vida de las mujeres de su época: nacimiento, matrimonio, maternidad y muerte. Por suerte, las mujeres de ahora podemos elegir los ritmos de nuestra propia vida. Sus protagonistas femeninas sienten profundamente, pero no hablan. Y cuando lo hacen, el conflicto estalla. Ellas desean amar, quieren decidir, sueñan con otra vida, pero chocan con muros sociales, entrando en el conflicto: el querer lo que ellas quieren y el poder lo que se les permite. Las mujeres de hoy resquebrajan esos muros, hablan, denuncian y deciden. Pero el miedo al juicio social no ha desaparecido y las redes sociales han sustituido el que dirán del pueblo, sobre todo en entornos pequeños, donde la exposición sigue siendo mayor. Federico da visibilidad a la mujer rural y a su casi absoluta imposibilidad de existir como mujer libre. Para ello, revela lo que ocurre detrás de la puerta de la casa de al lado, la intimidad de los hogares, donde la tradición y la autoridad marcan el destino de las mujeres, como es el caso de la casa de Bernarda Alba, inspirada en su vecina Francisca Alba. Aquí, las mujeres de Lorca sostienen la casa, la memoria y la comunidad, que no han cambiado mucho. Sobre los hombros de las mujeres de hoy siguen recayendo los cuidados a mayores y a los hijos. Y aunque ahora muchas lideran proyectos y trabajan fuera de casa, el reconocimiento y los recursos no siempre llegan. La casa de Bernarda Alba, junto con Yerma y Bodas de Sangre, forman parte de la trilogía rural de Lorca, donde la vida de la mujer del campo andaluz siempre tiene un desenlace trágico. La tradición pesa, sostiene y oprime. Y la tierra no es solo escenario, es destino. Ese destino que, por ejemplo, encarna la imposición a la maternidad de Yerma. Y aunque el conflicto actual ya no es el mismo, la herida se parece. Existe el derecho a elegir, pero aún hay presión social. Las mujeres sin hijos tienen que seguir justificándose. Y en el medio rural, sobre todo, la pregunta ¿para cuándo el niño? Sigue pesando. Lorca también muestra en estas obras cómo el cuerpo de la mujer era territorio vigilado. Y aunque hoy se habla de libertad corporal, persisten controles en cuanto a estética, edad, sexualidad y reputación. Ahora, el juicio ya no viene del vecino, sino del algoritmo. Es decir, la jaula ha cambiado de forma, pero no de fondo. Lorca ha escrito todo esto en los años 30, pero muchas de las tensiones que viven sus protagonistas femeninos siguen atravesando a la mujer actual, especialmente en contextos rurales. Pero las mujeres de Lorca no murieron en vano. Su silencio se convirtió en palabra y su tragedia en conciencia. Si Lorca estuviera hoy, quizás no cambiaría el conflicto. Sin embargo, está en nuestras manos que cambie el final. Para profundizar en la atmósfera de esta exposición, nos acompañan las niñas del voto, Mari Gómez, Pilar González y Sonia Fernández, cuya interpretación sonora complementará el sentido de nuestra muestra. Muchas gracias. Amor, amor que está herido, amor, amor que está herido,
amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido, decid a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de 4 filos, bisturí de 4 filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano amor, que vengo muy mal herido, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Que vengo muy mal herido, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Muerto de amor. La nada, óyelo bien mi alma, duérmete en la nada. Más allá no recuerdas, solo la nada. Ceniza de aquel fuego, agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su huida se lleva la palabra. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá.
Bueno, pues para finalizar me gustaría hacer una reflexión sobre el título de este homenaje hacia la generación del 27. Vínculos y palabras. Dos conceptos que definen bastante bien a este grupo de poetas. Vínculos por la unión, por la cohesión grupal, por las estrechas relaciones personales que hubo entre ellos y por las experiencias que compartieron, como el homenaje a Góngora que se celebró aquí en 1927 o la participación en revistas y publicaciones, algunas de ellas muy importantes a nivel nacional, como la Gaceta Literaria o la Revista de Occidente. Vínculos porque entre ellos hubo fuertes lazos de amistad, que se forjaron y se consolidaron en la residencia de estudiantes de Madrid, donde algunos vivían y otros acudían a las actividades culturales como exposiciones, teatros o tertulias en las que todos participaban, y en las que coincidieron con artistas de otros ámbitos como el pintor Dalí o el cineasta Buñuel. Y palabras. Palabras porque la poesía es palabra, es el medio para crear, es el medio para expresar las emociones, las reflexiones. Palabras porque es en eso, porque la unión de este grupo se debe a la pasión compartida por la poesía, por la palabra. Y no solo compartían la pasión por la poesía, también por la cultura española y la tradición literaria. Y aquí es donde surge mi reflexión, quizás un poco atrevida, pero corregidme si me equivoco o no pensáis como yo, y decidme si no observáis similitudes entre este grupo de personas y los clubes de lectura, o al menos nuestro club de lectura Berta de la Dehesa. Somos un grupo unidos por la palabra, las palabras que configuran los libros que nos leemos cada mes, las palabras de las charlas y debates de cada sesión, las palabras con las que empezamos a escribir nuestro libro viajero o nuestros relatos cortos y las palabras que hoy usamos aquí para exponeros nuestro trabajo de investigación sobre la generación del 27. Además, no solo nos apasiona la lectura, el mundo de los libros, el mundo de las palabras, sino que también, al igual que a la generación del 27, nos interesa cualquier acto cultural. Somos asiduos al teatro, a los museos, nos gusta la pintura, la música, la mitología, los viajes y, sobre todo, la gastronomía. Y todo ello nos ha llevado a crear unos vínculos entre nosotras que han traspasado el concepto de club y nos consideramos ya una familia. Vínculos que han forjado una amistad más allá de las palabras, más allá de los libros. Y por eso hoy hemos querido compartir esta actividad con varios clubes de lectura. Porque queremos seguir creando vínculos con las personas que tienen las mismas inquietudes culturales con nosotras. Porque queremos compartir nuestras actividades y queremos empaparnos de las de otros grupos. Porque queremos hermanarnos, estrechar lazos, intercambiar experiencias y fomentar esta maravillosa identidad compartida en torno a la cultura, para generar cohesión, confianza y sentido de comunidad, la comunidad de los clubes de lectura. Nos acompaña de forma presencial componentes de varios clubes de lectura de Bollullo del Condado, del Club Zalema, Club María Zambrano y Club Lecturas con Amor. Y en la distancia, desde Segovia y online, nos acompañan representantes del Club de Lectura Libros con Sal y Lecturas con Sol, de Navalmanzano, Club de Lectura Vía de Libros, de Ontanares de Lerma, Club de Lectura Lecturas Yanguas, de Yanguas de Lerma, y del Club de Lectura Bibliobuses de Segovia, de la Diputación Provincial de Segovia. Muchas gracias por haber aceptado nuestro hermanamiento y esperamos que con este acto sea el primero de muchos que están por venir. Y para que quede constancia de este hermanamiento que hoy estamos realizando, vamos a hacer entrega a cada club de un pergamino que simboliza la unión entre nuestros clubes, además del dossier de esta exposición como primer acto de hermanamiento entre ellos. A nuestras hermanas de Segovia se los haremos llegar por correo, pero me gustaría que se acercaran aquí una representante de cada club de Bollullo, para sellar nuestro hermanamiento en directo. Una del Club de Lectura Zalema, voluntaria, vamos, una de María Zambrano y otra de Lecturas con Amor. Una de cada. No os enfadéis todos, por salir corriendo. Para finalizar el acto, me gustaría agradecer al público su asistencia, por compartir su tiempo y energía en este día tan especial para nosotras.
También me gustaría agradecer la participación de cada una de las componentes del club, que tanto tiempo y dedicación han puesto en la realización de este logro colectivo. Y antes de irnos, nos gustaría reunir a todas las personas de los clubes hermanados para inmortalizar este momento, al igual que hicieron aquí los miembros de esta generación que hoy homenajeamos hace casi 100 años. Por lo que deberéis subir al escenario las del Club de Lectura Zalema, María Zambrano y todas las de los clubes de lectura, por favor, que suban aquí, que vamos a hacernos una foto. Sí, cabemos. Muchas gracias. Sonia, no cabemos. Que tenga más habilidad, que se quede delante para agacharse. Algunas se pueden sentar aquí. Salimos todas. Espérate, Josefina. Venga, vamos. Aquí, Josefina. Venga, vamos. Venga, Martina, hasta que tomáis tus días. ¿A dónde miramos? Venga, primero uno. Mamá. Mira, que falta gente. ¡Ay, Mariano! Podéis seguir con los ojos todos de pie. Y salir toda la... Venga. Whisky. Ah.